10 de mayo, ¿cómo lo podés hacer o analizar brevemente para la gente que nos está mirando? Bueno, creo que es un momento muy complejo para la humanidad, para nosotros como argentinos, como argentinas. Todavía creo que nos sentimos abrumados por las imágenes que hemos visto en Europa, en los Estados Unidos, hace algunas semanas en Brasil o en Ecuador. Eso marca que creo que la decisión de nuestro presidente, nuestro gobierno, de priorizar el cuidado de la salud, preservar las vidas es lo más importante, que obviamente eso tiene un costo social, porque lo sufrimos todos. La cuarentena, el aislamiento no es sencillo, y también lo sufrimos en términos económicos. El impacto en nuestra economía es muy fuerte. En una Argentina que veníamos transitando 2 años de marcada recesión económica y una descomposición de los indicadores sociales y de los indicadores vinculados al empleo, ¿no? Y creo que tenemos que pasar primero esta instancia tan compleja para luego poder empezar el camino de la recuperación económica, que estos días son muy importantes para ver cómo podemos contener también con la apertura de ciertos sectores de la economía el impacto de la pandemia, de la cuarentena, y a partir de allí ir viendo cómo impacta eso en términos de los contagios, y a partir de allí ver de cuánto vamos a tardar en recuperar la normalidad. Digo, la realidad es que no va a ser la sociabilización igual que antes, por lo menos hasta que haya una vacuna, y eso también, por supuesto, ha impactado en nuestra escuela y en la decisión que tomó nuestro gobierno, que adoptamos con el presidente, de suspender las clases el 16 de marzo, 10 días, 15 días después del inicio del ciclo Esto- lectivo es- 2020. Eso te iba a preguntar, Nicolás, porque habían llegado justamente al inicio de clases después de mucho tiempo, medianamente normal, con los diferentes actores de la comunidad educativa y con mucha expectativa de poder cumplir con todo, y justo llega este momento tan problemático. Bueno, es un momento excepcional, único, ¿no? Traumático, que nos demanda buscar nuevos caminos. Cambió nuestra agenda en la cotidianeidad, pero no cambió la finalidad que nosotros creemos que debe tener nuestro ministerio, que es permitir que la escuela, construir las condiciones para que la escuela sea no la única, pero sí la principal herramienta, institución de ruptura de la desigualdad. En un momento donde sabemos que la humanidad y la Argentina van a ser más desiguales después de la Claro. pandemia. Lo que nos va a definir a nosotros como gobierno y como sociedad es lo que hagamos para contener esa desigualdad y lo que hagamos para recuperarnos lo más rápido posible y no dejar a nadie fuera de la cobertura, de la protección del Estado, que es parte de lo que está en una situación económica, fiscal muy compleja, llevando adelante nuestro gobierno. ¿Quién hubiese imaginado hace un mes que el Estado iba a estar pagando millones de salarios del sector privado o tomando decisiones inéditas para lo que es la historia económica del mundo y de nuestro país en particular? Y estamos trabajando en ese sentido desde el Ministerio, garantizando que toda la sociedad sienta que hay un Estado, que hay un gobierno, que hay una agenda educativa presente en sus hogares, articulando con las provincias y trabajando y reconociendo el enorme compromiso de nuestros maestros y maestras, que son realmente los que hacen las diferencias y permiten llevar esa escuela irreemplazable a nuestros hogares que están atravesados, como ocurre en toda América Latina, por una profunda desigualdad. Claro, y justamente ahí, Nicolás, lo que vos decís, ¿no? Hay como dos realidades. Por un lado, la de los docentes y maestros, y por otro lado, la de las familias que tienen que ayornarse a esta realidad tecnológica, muchas veces, como vos mencionás, con una brecha digital muy fuerte entre sectores que más tienen y más fácil lo pueden hacer y sectores más vulnerables, pero también los docentes que tienen que hacer esto. Sí, los docentes que también son parte de una sociedad desigual, ¿no? Yo todos los días hablo con distintos docentes, recién hablé con 2 docentes, ¿no? Una de Rosario, de una escuela bilingüe, ¿no? Intercultural bilingüe, de la etnia Com. Hablé también con una docente de San Juan, ¿no? De Sala de Cinco, me contaba todas las actividades que lleva adelante para vincularse con todos sus estudiantes, que son de sectores populares, cómo los acompaña, cómo lo está viviendo ella y también cómo lo están viviendo sus compañeras, ¿no? Muchas de las cuales, por ejemplo, no tienen computadoras, ¿no? Y tienen que llevar adelante todo su trabajo desde un celular con las complejidades que eso Claro. genera.
Y la realidad es que cuando cualquier niño o niña ingresa a la escuela, ingresa al aula, no es que desaparece la desigualdad, pero el docente puede, a partir de esa heterogeneidad en el aula, no solo crear conocimiento trabajando con todos, sino también con el trabajo personalizado, particular con cada estudiante para romper esas realidades de desigualdad. Y cuando llegamos a la escuela, no es un escenario buscado, pero es la que nos impone la realidad a nuestros hogares, ahí florecen todas las desigualdades. La escuela el hogar es mucho más desigual que la escuela. Claro. Entonces, ese es el enorme desafío, porque la desigualdad tiene muchos rostros, ¿no? El rostro de la desigualdad socioeconómica, el rostro de la desigualdad por acceso a la tecnología, y el rostro también de la desigualdad a partir de la trayectoria educativa de los adultos del hogar, ¿no? Hay muchos hogares donde los adultos tienen dificultades para leer y escribir, y les cuesta, por más compromiso que tenga, acompañar a los más pequeños y ni hablar a los adolescentes a transitar la escuela secundaria. Bueno, ahí tiene que haber un Estado presente pensando las distintas iniciativas que hay que generar y eso intentamos hacer nosotros para contener la desigualdad, no para romper esa desigualdad, que es imposible hacerlo en estas condiciones, pero nuestra responsabilidad, con nuestro programa Seguimos Educando, con televisión, radio, distribución de casi 20 millones de cuadernos, se relaciona a pensar las políticas públicas educativas para esta Argentina atravesada por la desigualdad, intentando darle solución o respuesta a los hogares que tienen mayor vulnerabilidad socioeducativa. Mi bicho también es periodístico, Nicolás. Me imagino que todos te lo preguntan siempre que das alguna entrevista periodística. Justamente es cómo sigue el cronograma o qué está pensado en materia del cronograma a seguir en materia de los diferentes niveles educativos. El otro día le escuchaba a uno de los asesores de salud de Alberto Fernández que decía que, bueno, que puede ser también un paulatino la liberación por niveles. ¿Cómo lo ven ustedes eso? Bueno, venimos trabajando, creo que las respuestas que tenemos que dar no solo es el cuándo, sino también el cómo. Claro. ¿Cuándo vamos a volver a las escuelas? Cuando podamos minimizar el riesgo de nuestra comunidad educativa. Hoy no están dadas las condiciones para volver a la escuela. Vamos, bajo todo punto de vista, siempre priorizar la salud y las vidas, ¿no? Y de nuestra comunidad educativa. Esa es mi responsabilidad como ministro. No fue sencillo para nosotros tomar la decisión de cerrar 56.000 escuelas en todo el país, pero priorizamos claramente la salud. Vamos a volver cuando podamos minimizar los riesgos. ¿Cuándo? No lo sabemos. Claro. Y también tenemos que definir el cómo, porque no es que si volvemos en agosto va a ser como era la Argentina en marzo cuando empezaron las clases. El distanciamiento social, por lo menos hasta que haya una vacuna, es lo que nos dicen los especialistas. Bueno, y eso va a tener una influencia en si volvemos todos, si volvemos parcialmente, quiénes pueden volver. En eso estamos trabajando con un grupo de especialistas, tratando de generar los distintos escenarios posibles y aprendiendo también o poniendo en valor las experiencias de los países del hemisferio norte que están volviendo a clases. Entonces tenemos que ver también cómo impactan cada una de sus decisiones en el aspecto pedagógico, pero también en el aspecto epidemiológico. Y también analizar todo este proceso de administración de la cuarentena, cómo termina impactando en la epidemia, ¿no? En la pandemia, en los niveles de contagio y en la vida. Y bueno, eso va a condicionar el momento que podamos volver, pero porque todavía no sabemos cuándo ni cómo aún, tenemos que seguir fortaleciendo este enorme esfuerzo que llevan adelante nuestros maestros y maestras para garantizar la continuidad educativa y pedagógica. Bueno, yo sé que el tiempo de ustedes tuyo es acotado, Nicolás. Justamente el mensaje final para, no solamente para los docentes, sino también para las familias. Escuchaba algunas declaraciones durante todo este lapso de cuarentenas que decía que tampoco había que sobrecargar tanto a las familias, entendiendo justamente lo que vos mencionabas recién, ¿no? De estas complejidades y además que también es un núcleo familiar que está también llevando el aislamiento y la cuarentena. Bueno, hoy nos gobierna la angustia y no está mal que nos gobierne la angustia. Digo, tener miedo no está mal, al contrario, hay que exteriorizar el miedo para poder administrarlo, para poder compartirlo, para poder descargarlo. Y lo más importante hoy, por más que sea ministro de Educación, no es aprender, es cuidarnos. Claro. Y es acompañar a los más pequeños en esa angustia. Digo que muchas veces les cuesta exteriorizarla.
Y no sobrecargar, por supuesto que no hay sobrecargar, ni hay que sobrecargar a los docentes, ni a las familias, y mucho menos a los más pequeños. El desafío de aprender está presente, digo, nos puede ayudar a transitar la cuarentena, el aislamiento, es importante, seguir educando a la distancia y aprendiendo en nuestras casas, pero siendo conscientes que más importante que eso es acompañar a los más chicos en este momento tan complejo. Y para nuestros maestros, maestras, profesores, yo solo tengo palabras de agradecimiento por el compromiso que tienen. Es conmovedor a veces ver cómo todavía sostienen los comedores, las viandas, la entrega de los módulos de alimentos, cómo, cómo son en muchos casos nuestros maestros y maestras no solo los responsables de garantizar esa continuidad pedagógica, sino son las voces que escuchan muchas familias que están en angustia, ¿no? Y ellos acompañan, y muchas familias que quizás no tienen los elementos que puede tener un maestro, una maestra, ven en el maestro esa referencia para acompañarlos, y eso también es muy importante, ¿no? Y las familias que han tomado, como toda la sociedad, conciencia de la trascendencia al momento que estamos transitando, de priorizar la vida, de priorizar el cuidado de la salud, de quedarnos en casa, de saber que estamos transitando un momento único, que debe ser una experiencia también para cada uno de nosotros, y que pasado este momento tan difícil va a venir otro complejo, que es Totalmente. recuperarnos en términos económicos y sociales, y es una oportunidad también para que seamos mejores. Muchos dicen que el mundo va a ser mejor, yo creo que el mundo va a ser distinto. Va a ser mejor si construimos colectivamente esa posibilidad. Pero también muchas crisis a lo largo de la historia de la humanidad sirvieron para exacerbar las peores condiciones, ¿no? Esperemos que esta, ¿no? Con estados presentes, con sociedades preocupadas por el otro, nos permita dejar atrás realidades de profunda desigualdad que todavía caracterizan a nuestra América Latina y caracterizan también a la Argentina. Bueno, desde Tandil un saludo grande. Ojalá que cuando pase todo esto, pueda venir por esta tierra, por estos pagos del interior bonaerense. Bueno, porque también en todos lados está bueno que cuando pase todo esto, la normalidad vuelva y que toda esta enseñanza que nos mencionás pueda realmente quedar en cada una de las personas y que la educación después sirva para justamente recordar todas estas cuestiones. Por supuesto, será un gusto ir a Tandil, una ciudad que he visitado muchísimas veces, una ciudad hermosa, recorrer sus bares, ¿cómo se llaman los lugares donde venden? La fonda, los almacenes regionales, los salamines, los Los quesos, almacenes. Recorrer los almacenes con esas paredes anchas, esos ladrillos a la vista, ese como olor, estos. como ese, pero ese tiene un poco bastante reboque. Sí, Hay sí, bueno, algunos que tienen. hay que terminarlo este. Bueno, no, pero cuando uno entra, que siente El olor. ese olor tan único, esa temperatura justa, ¿no? Esa humedad justa que tienen esos almacenes, ¿no? Y siempre es lindo ir por Tandil, por esa ciudad tan hermosa del interior de nuestra provincia de Buenos Aires. Así que muchas gracias a ustedes. Un abrazo principalmente a nuestros maestros y maestras de Tandil y decirles gracias, solo gracias por el compromiso que permite que nuestra escuela llegue a nuestras casas. Muchas gracias. Nicolás, muchas gracias, ¿eh? Hasta una próxima entrevista. Cómo no, un abrazo. Hasta luego.